Amigos, amigas, pongan mucha atención. Lo que está ocurriendo en este preciso instante, en este 26 de octubre de 2025, no es una simple noticia del día. No es un titular que mañana será olvidado. Estamos presenciando en vivo y en directo el saqueo de un continente, disfrazado de una guerra contra las drogas. Lo que la Casa Blanca de Donald Trump llama Operación Escudo Soberano es, en realidad, una declaración de guerra no declarada contra la soberanía de toda América Latina. Y el grito que resuena desde Tijuana hasta la Patagonia, un grito que los noticieros de Estados Unidos intentan minimizar, es uno solo, y es desgarradoramente claro. ¡Gringos, váyanse a casa! Las imágenes que nos llegan en las últimas horas son de una crudeza que hiela la sangre. No son protestas pacíficas. Estamos hablando de explosiones de ira. Consulados estadounidenses en llamas en Bogotá y Guayaquil. Banderas de Estados Unidos quemadas en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México por una multitud enfurecida que no se veía desde hace décadas. Políticos, desde la izquierda hasta la derecha, que normalmente no se pondrían de acuerdo ni en el color del cielo, han salido en un frente unido, con una sola voz, a condenar lo que llaman una invasión yanqui. El presidente mexicano, en una conferencia de prensa de emergencia esta misma mañana, ha calificado la operación de un acto de piratería internacional. El colombiano ha retirado a su embajador de Washington. Hay un continente entero en llamas, un polvorín a punto de estallar. Y la pregunta que flota en el aire, la pregunta que nos tenemos que hacer todos, es una muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera tan brutal, tan descarada, tan estúpida, a primera vista? La Casa Blanca, a través de su vocero, el de siempre, el inefable Stephen Miller, nos ha dado una respuesta oficial que es un insulto a la inteligencia. Salen en televisión, con cara de acero, y nos dicen que esto es por el fentanilo, que están atacando a los supercárteles que, según ellos, son organizaciones narcoterroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Nos pintan un cuadro apocalíptico de hordas de criminales a punto de cruzar la frontera para envenenar a sus hijos. Dicen que los gobiernos de México, Colombia y Ecuador son incapaces o cómplices y que, por tanto, Estados Unidos, en su infinita bondad y sabiduría, tiene el derecho moral y legal de entrar con sus drones, sus fuerzas especiales y sus contratistas privados a limpiar la casa. Pero no les crean. Por el amor de Dios, no se traguen ese cuento. Es una mentira descarada. Una cortina de humo tan burda que es ofensiva. Piénsenlo por un segundo. Si de verdad quisieran combatir el narcotráfico, ¿acaso esta es la forma? ¿Bombardeando laboratorios en la selva del Cauca sin avisar al ejército colombiano? ¿Realizando redadas con mercenarios en Sonora, provocando tiroteos con la policía local mexicana? Esto no reduce el caos, lo multiplica. Esto no debilita a los cárteles, los fortalece. Les da una bandera, una causa. Ahora no solo son traficantes, son patriotas que luchan contra el invasor gringo. Es la receta perfecta para crear un Vietnam en su propio patio trasero. Es, desde un punto de vista estratégico, una idiotez monumental. Entonces, si la razón oficial es una farsa, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Qué es lo que no nos están diciendo? ¿Por qué este despliegue de fuerza tan desproporcionado y contraproducente? ¿Hay un plan secreto que no quieren que sepamos? ¿Estamos ante una conspiración, una jugada maestra del mal, oculta detrás de una máscara de incompetencia? Quédense conmigo, porque vamos a desenterrar la verdad. Vamos a seguir las migajas de pan que han dejado en su arrogancia. Y les prometo que lo que vamos a descubrir es mucho más oscuro y aterrador que un simple error de política exterior. Para entender este desmadre monumental, tenemos que rebobinar la cinta, apenas una semana. 7 días. En ese momento, la mayoría de nosotros estábamos ocupados con nuestras vidas. Pero en los pasillos oscuros del poder, las piezas de este tablero sangriento ya se estaban moviendo. La primera pista, la señal inicial de que algo andaba terriblemente mal, ocurrió el lunes 20 de octubre. Ese día, el secretario de Estado, J.D. Vance, convocó a una reunión urgente y confidencial en Washington. Los invitados, los embajadores de México, Colombia y Brasil.
El comunicado de prensa oficial, que se emitió después, fue un dechado de aburrimiento diplomático. Hablaba de fortalecer la cooperación en seguridad regional y discutir estrategias conjuntas contra el crimen organizado transnacional. Pura paja. Letra muerta. La clase de lenguaje que usan los diplomáticos para decir que no pasó absolutamente nada. Pero, gracias a una filtración de una fuente dentro de la delegación brasileña, una fuente que obviamente está horrorizada con lo que presenció, ahora sabemos lo que realmente ocurrió en esa sala. No fue una reunión, fue una emboscada. No fue una discusión, fue un ultimátum. Según esta fuente, el señorito Vance, con esa sonrisa de superioridad que lo caracteriza, puso sobre la mesa un documento llamado Acuerdo de Acceso Soberano para la Erradicación de Amenazas. El nombre ya es una burla. Lo que pedía era, ni más ni menos, que estos países le dieran carta blanca a Estados Unidos. Derecho a que sus agencias de inteligencia y sus fuerzas militares operaran en sus territorios sin supervisión, sin necesidad de pedir permiso, con inmunidad total para su personal. Básicamente, les pidió que le entregaran las llaves de su casa y se hicieran a un lado. Les dijo que era para acabar con los cárteles de una vez por todas. Imaginen la escena. Los embajadores, diplomáticos de carrera, se quedaron helados. Lo que Vance les estaba pidiendo era una renuncia formal a su soberanía nacional. Era una propuesta tan insultante, tan neocolonial, que el embajador mexicano, un hombre conocido por su temple, casi se levanta y se va. Le respondieron, con toda la cortesía diplomática que pudieron reunir, que eso era constitucionalmente imposible y una afrenta a sus pueblos. Le ofrecieron, como siempre, aumentar la cooperación, compartir más inteligencia, coordinar operativos. Pero le dijeron que la soberanía no era negociable. Vance, según la fuente, ni siquiera parpadeó. Simplemente recogió sus papeles y dijo, con una frialdad que helaba la sangre. Consideren su respuesta. El presidente Trump está muy decepcionado con la falta de cooperación. Esperamos que reconsideren su postura, por el bien de la estabilidad del hemisferio. No fue una sugerencia. Fue una amenaza velada. En ese momento, nadie fuera de esa sala entendió la magnitud de lo que había pasado. Los pocos periodistas que se enteraron de la tensión lo reportaron como un pequeño bache en las relaciones diplomáticas. Pero no era un bache, era la primera señal. Era la justificación que estaban construyendo. Estaban creando un pretexto. Presentaron una demanda imposible de aceptar, para luego poder decir, lo ven, intentamos cooperar, pero se negaron. No nos dejaron otra opción. Estaban ocultando su verdadera intención detrás de una farsa diplomática. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanta prisa por fabricar una excusa para intervenir? La lucha contra las drogas lleva 50 años. ¿Por qué este ultimátum, precisamente ahora? Sigue sin tener sentido. Necesitamos averiguar más. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente feas y a tener mucho más sentido. Porque eso no fue todo. Solo 3 días después de esa reunión, el jueves 23 de octubre, ocurrió algo que los medios financieros apenas reportaron como una anomalía de mercado. Pero no fue una anomalía, fue la segunda pista, la pieza que conecta la amenaza diplomática con el verdadero objetivo. Ese jueves, se produjo un movimiento financiero masivo y altamente sospechoso. Imagínense esto. Alguien, o un grupo de alguien, empezó a apostar miles de millones de dólares a que las economías de México, Colombia y Ecuador se iban a desplomar. En la jerga financiera, esto se llama venta en corto o short selling. Es, básicamente, apostar a la caída. Alguien con muchísimo dinero y, aparentemente, una bola de cristal, sabía que algo terrible estaba a punto de pasar en esos 3 países específicos, y solo en esos 3. Al mismo tiempo que el peso mexicano y el colombiano se hundían por esta presión artificial, ocurrió lo contrario en la Bolsa de Nueva York. Las acciones de un puñado de empresas muy específicas se dispararon. ¿Cuáles? 2 de las empresas de contratistas militares privados más grandes del mundo. Piense en los nuevos Blackwater del siglo XXI. Y, aquí está la clave de todo, varias corporaciones mineras
y de recursos estratégicos especializadas en la extracción de litio, cobre y tierras raras. ¿Vieron la coincidencia? Creen que somos tontos. Creen que no nos damos cuenta. Pero 1 más 1 sigue siendo 2. Un día, amenazas a puerta cerrada a 3 países. 3 días después, apuestas financieras masivas a que esos mismos 3 países van a para entrar en crisis. Y apuestas a favor de empresas militares y mineras. Es como apostar a que la casa de tu vecino se va a incendiar, justo antes de que tú mismo vayas y le prendas fuego con un lanzallamas. No es premonición, es información privilegiada. Alguien en Wall Street sabía que se iba a lanzar una operación militar que desestabilizaría la región, y que de esa desestabilización, ciertas empresas se iban a beneficiar enormemente. Estaban monetizando la guerra antes de que la primera bala fuera disparada. Y aquí, mis amigos, es donde se cae el telón y vemos la verdadera cara de los payasos. Aquí es donde todas las piezas encajan en un rompecabezas grotesco y criminal. Y ahora está todo claro. No se trata del fentanilo. Nunca se trató de la droga. Eso es el pretexto, la excusa para el público estadounidense miedoso y para la prensa perezosa. Se trata de recursos naturales. Se trata de geopolítica. Se trata de dinero, del más sucio y sangriento de todos. Todo este teatro, toda esta operación Escudo Soberano, era un plan para desestabilizar a gobiernos que se estaban negando a entregar sus riquezas. Expliquemos este secreto con todas sus letras. En los últimos años, China ha estado avanzando silenciosa pero imparablemente en América Latina, no con tanques, sino con chequeras, ofreciendo inversiones, construyendo infraestructuras y firmando contratos a largo plazo para asegurarse el acceso a los recursos que necesita para su maquinaria tecnológica y su transición energética. ¿Y cuáles son esos recursos? Precisamente el litio, fundamental para las baterías de los coches eléctricos y de todos nuestros aparatos electrónicos. El cobre, esencial para todo lo eléctrico. Y las llamadas tierras raras, minerales cruciales para la alta tecnología, desde los misiles hasta los iPhones. ¿Y dónde se encuentran algunas de las reservas más grandes y prometedoras de estos materiales en el hemisferio? ¿Adivinaron? En el Triángulo del Litio entre Argentina, Bolivia y Chile, pero también en México, en Perú y en Colombia. Gobiernos como el de México y Colombia habían empezado a hablar de soberanía sobre los recursos, de nacionalizar minas, de crear empresas estatales para controlar la extracción y asegurarse de que los beneficios se quedaran en sus países, en lugar de ir a parar a manos de corporaciones extranjeras. Peor aún, estaban negociando con los chinos. Para la administración Trump, que ve el mundo como un juego de suma cero, como una pelea de pandillas en un callejón, esto es inaceptable. Es su patio trasero. Y otra pandilla está entrando a robarles las joyas. No pueden competir con China en inversión a largo plazo, no tienen la paciencia ni la estrategia. Entonces, ¿qué hacen? Hacen lo que siempre ha hecho Estados Unidos cuando no consigue lo que quiere por las buenas. Usa la fuerza bruta. Usa el garrote. El plan es diabólicamente simple. Paso 1. Exige algo imposible a los gobiernos objetivo. El acuerdo de acceso soberano, para tener una excusa para actuar cuando se nieguen. Paso 2. Lanza una operación militar limitada pero muy visible y caótica bajo un pretexto noble y fácil de vender. La guerra contra las drogas. El objetivo no es ganar, es crear inestabilidad, miedo, hacer que el país parezca un estado fallido. Paso 3. Con el país en caos, la economía en picada y el gobierno debilitado, acorralado y desesperado, te presentas como el Salvador. Ofreces ayuda para la reconstrucción y acuerdos de seguridad. Y en la letra pequeña de esos acuerdos, metes lo que realmente querías desde el principio. Contratos leoninos para que tus corporaciones mineras exploten el litio, el cobre y lo que se les antoje, a precios de risa y sin regulaciones molestas. Es la doctrina del shock en su máxima expresión. Es un atraco a mano armada. Usaron la lucha contra el fentanilo como la pistola para intimidar, para ocultar el verdadero plan. Un saqueo neocolonial de recursos estratégicos para ganar la nueva Guerra Fría contra China. Y de paso, claro, los amigos del presidente
Los que invirtieron en las empresas militares y mineras se hacen multimillonarios. Es un negocio redondo. Y hay un segundo objetivo, quizás igual de importante, que es puramente doméstico. La popularidad de Trump, tras la euforia de su reelección, ha empezado a decaer. La economía no termina de arrancar, la inflación sigue alta y hay división interna. ¿Y cuál es el truco más viejo del manual de los autócratas para distraer de los problemas internos y unir al país? Iniciar una pequeña y bonita guerra en el extranjero. Un enemigo externo, los narcoterroristas latinos, sirve para aglutinar a la gente alrededor de la bandera, para silenciar a la oposición acusándolos de antipatriotas y para justificar medidas de emergencia y un mayor poder ejecutivo. Es el clásico Wag the Dog. Está creando una crisis en el sur para consolidar su poder en el norte. Es terrible, es aterrador y es profundamente malvado. Ahora que conocemos el secreto, ahora que sabemos que esto es un robo imperialista, las reacciones de todo el mundo cobran un nuevo sentido. De repente, todo encaja. ¿Por qué los presidentes de México, Colombia y otros países latinoamericanos están reaccionando con una furia tan visceral, arriesgándose a un enfrentamiento directo con la superpotencia? Porque no están simplemente defendiendo un principio abstracto de soberanía. Están luchando contra un atraco. Saben perfectamente que los drones y las fuerzas especiales no están ahí por unos cuantos kilos de cocaína. Saben que están ahí para ponerles una pistola en la cabeza y obligarles a firmar la entrega de sus recursos naturales para las próximas generaciones. Por eso AMLO habla de piratería, porque es exactamente lo que es. Su ira no es una pose para su público, es la reacción desesperada de alguien que está viendo cómo le roban la casa a plena luz del día. ¿Y por qué la oposición en Estados Unidos y los grandes medios de comunicación como CNN o el New York Times están tan confundidos en su crítica? Si se fijan, su cobertura es esquizofrénica. Gritan y se rasgan las vestiduras sobre la ilegalidad de la operación, sobre que Trump no pidió permiso al Congreso, sobre el caos que está generando. Pero casi nadie se atreve a mencionar la palabra litio o recursos naturales. No conectan los puntos. ¿Por qué? No quieren que sepan la verdad. ¿Acaso creen que las grandes corporaciones mineras que se van a beneficiar de este saqueo no ponen millones en publicidad en esos medios? ¿Creen que los dueños de esos conglomerados mediáticos no tienen también intereses en el sector energético y tecnológico? Están atrapados. Por un lado, odian a Trump y quieren atacarlo. Por otro, en el fondo, apoyan el objetivo imperial de asegurar los recursos para Estados Unidos. Así que se centran en el estilo, no en la sustancia. Critican a Trump por ser torpe, imprudente, unilateral, pero no se atreven a criticar el objetivo final del saqueo. Son cómplices del silencio. Están ayudando a mantener la cortina de humo en su lugar, ladrando al perro rabioso, pero ignorando al dueño que le dio la orden de atacar. Y por eso Trump se ríe de ellos, porque sabe que nunca revelarán la verdad completa, porque la verdad salpica a todo el sistema del que ellos forman parte. El pánico de los aliados europeos, el silencio cómplice de Canadá. Todo se explica bajo esta nueva luz. Lo ven como un acto de gangsterismo que desestabiliza el orden mundial, pero al mismo tiempo son adictos a los mismos recursos y no quieren enemistarse con el matón del barrio. Es una hipocresía global de proporciones épicas, y América Latina es la víctima sacrificial en el altar de la nueva competencia entre grandes potencias. Donald Trump no es más que el sicario brutal y sin modales de un sistema imperial que lleva siglos funcionando. Lo único que ha cambiado es que él ya no se molesta en ocultarlo bajo un guante de seda. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos en esta tragedia? Basándonos en el secreto que acabamos de revelar, podemos hacer algunas predicciones bastante seguras. Primero, no esperen que la administración Trump dé marcha atrás. Al contrario, usarán las protestas violentas y la ira en América Latina como prueba de que esos países son inestables y están controlados por elementos antiamericanos, justificando así una mayor intervención. Escuchen con atención
las conferencias de prensa de los próximos días. Usarán las imágenes de sus banderas quemadas para decir, ¿ven? Son nuestros enemigos. Necesitamos mano dura. Es un círculo vicioso que ellos mismos han creado. Segundo, marquen mis palabras. En las próximas semanas o meses, una vez que la situación esté lo suficientemente caótica, empezaremos a oír hablar de acuerdos de estabilización y reconstrucción. Y, oh, sorpresa, las empresas encargadas de la seguridad serán esas mismas compañías de mercenarios cuyas acciones se dispararon, y las empresas encargadas de la reconstrucción económica serán esas mismas corporaciones mineras que recibirán concesiones por 50 años para extraer litio a cambio de casi nada. La guerra y el negocio, de la mano, como siempre. Tercero, en el frente diplomático, esperen ver un realineamiento histórico. Los países de América Latina, sintiéndose traicionados y atacados por Estados Unidos, van a correr a los brazos de China y posiblemente de Rusia. Formarán un bloque, una alianza de los agredidos. Intentarán llevar el caso a las Naciones Unidas, aunque sabemos que el derecho de veto de Estados Unidos lo convertirá en un gesto inútil. La doctrina Monroe de América para los americanos, que Trump tanto pregona, se convertirá, irónicamente, en la razón por la que América Latina busque nuevos protectores fuera del hemisferio. Trump, en su intento de expulsar a China, va a terminar por afianzar su presencia de una forma que Pekín nunca habría soñado. Y finalmente, en el frente interno estadounidense, Trump usará este conflicto para radicalizar su base y para justificar una agenda cada vez más autoritaria. Cualquier crítica será tachada de traición. Cualquier protesta será reprimida en nombre de la seguridad nacional en tiempos de guerra. Esta no es solo una guerra contra América Latina, es también una guerra contra la democracia dentro de los propios Estados Unidos. Así que, en resumen, no se crean nada de lo que les digan en los noticieros esta noche. No se traguen el cuento del fentanilo y los narcoterroristas. Este caso, esta llamada Operación Escudo Soberano, es en realidad un drama brutal y sangriento para encubrir un robo a escala continental. Es la nueva cara del imperialismo del siglo XXI. Menos ideología y más avaricia corporativa. Una guerra por los recursos que alimentarán la tecnología del futuro. Y América Latina ha sido designada como la zona de sacrificio. La pregunta ya no es ¿qué va a hacer Trump? La pregunta es ¿qué va a ir a hacer el resto del mundo? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a quedarnos sentados viendo cómo despojan a nuestros vecinos? ¿O vamos a alzar la voz y llamar a las cosas por su nombre? ¿Crimen, saqueo, piratería? Seguiré siguiendo este caso minuto a minuto. No voy a dejar que entierren esta verdad bajo una montaña de propaganda. Les enviaré la información más reciente en cuanto esté disponible. Gracias por seguirme y, por favor, no aparten la mirada. Lo que está en juego es mucho más de lo que imaginan.